estas dos ciudades fueran hermanadas. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad es que las alabanzas que me han hecho, tanto uno como otro, pues me producen rubor, inevitablemente. Yo sí quería decirles, contarles el tema de cómo llego yo al libro del cura Galeote. Miren ustedes, yo de niño, como casi todos los beleños, aquí la mitad de los que estáis sois beleños. Yo afortunadamente creo que os conozco a todos y me da mucha alegría tener tantos amigos aquí ahora mismo. Siempre hemos oído hablar, se oía hablar, yo de niño oía hablar del cura Galeote, pero bueno, el cura Galeote era una leyenda urbana de algo que había ocurrido en el siglo XIX y que... Pero miren ustedes, había un alcalde de Vélez Málaga que fue procurador en Cortes y que todos ustedes, por su edad, lo van a recordar, don Juan Barranquero. Don Juan Barranquero Aponte, una vez que terminó su vida política, se dedicó a la pintura. Pintaba unas miniaturas fantásticas. Muchos de ustedes la conocen y algunos las tendrán. Pintaba unas miniaturas magníficas. Yo me iba con él a su casa en la calle Cruz Verde, que en Los Bajos tenía su estudio de pintura, y allí, curiosamente, se quitaba las gafas para pintar. Es sorprendente. O sea, yo decía, pero hombre, don Juan, si es que veo mejor sin las gafas. Bueno, vale. Don Juan era un hombre encantador porque había vivido mucho, conocía muchísimo de la vida y de Vélez Málaga, y para un muchacho que tenía inquietudes por conocer el pasado de nuestra tierra, pues lógicamente era fantástico estar con él, y charlábamos, le preguntamos, bueno, don Juan, ¿y esto? Y no sé qué, y él pues, bueno, estaba acostumbrado. Curiosamente, en la calle Cruz Verde, él vivía en una casa que todavía está en pie, al lado de otra en la que hubo en su tiempo un antiguo mesón donde paraban los bandoleros de la Sartía. Es curioso, pero en fin, y digo curioso porque todo esto viene luego a ligar. Y es que un día me dice don Juan, hombre Paquito, ¿tú sabes por qué el cura Galeote mató al obispo de Madrid? Don Juan, yo, ¿cómo voy a saber eso? Y me dice, así, agárrense, me dice, pues mira, el cura Galeote mató al obispo de Madrid porque el obispo había violado a la hija del cura. Bueno, imagínense el impacto para un muchacho que apenas llega a 20 años, con un tema local, con un personaje de estas características. Evidentemente yo me quedé emplazado a intentar averiguar la verdadera historia de este hombre. Eso había que aclararlo. Y, como es lógico, empecé a buscar datos, había poca información. Quizás la persona que más me contaba era otra persona de la época, muy querida por todos, y que fue cronista oficial, el último cronista oficial de la ciudad, que fue don José Méndez Hoyo, nuestro querido Pepe Méndez. Ahora después os contaré una anécdota que él contaba del cura Galeote, del tema del cura Galeote, pero es para no perder el hilo de lo siguiente. Yo tenía la preocupación, y como pasa con pues la investigación, siempre lo que hace, abres una carpeta, y entonces información que tienes sobre esto la pones en la carpeta correspondiente. Y yo estaba pendiente de cualquier dato, cualquier información que encontraba del cura Galeote. Un día, de esto pasan 20 años, estaba yo en los años 90, a principios de los 90, en el archivo Díaz Escobar, que don Narciso fue sin duda el gran cronista de la provincia de Málaga, no de la ciudad de Málaga, sino de la provincia de Málaga, porque guardaba todos los papeles, toda la información, todo lo que llegaba a sus manos. Miren ustedes, de la cantidad de libros que ha publicado Andrés García Maldonado, que pasan de 150 libros, yo quiero decir, le ganaba a don Narciso Díaz Escobar. Don Narciso Díaz Escobar
Hay un libro, yo tengo un libro que se llama Bibliografía de don Narciso Díaz Escobar. Un libro nada más que de los libros que había publicado Díaz Escobar. Díaz Escobar tenía una maravillosa, sigue estando, afortunadamente. Trabajaba yo entonces en la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, hoy Unicaja, cuando se compró el legado de don Narciso y se montó lo que es el archivo Díaz Escobar. Entre las cosas magníficas que tiene Díaz Escobar, este archivo, es la hemeroteca. Tiene una colección de periódicos grandiosos, todos los de Málaga, casi todos los de Madrid, y lo que no se puedan ustedes imaginar. Hoy afortunadamente están digitalizados, se pueden consultar a través de internet. Por aquel entonces eso, imposible. ¿Qué ocurría? Pues que había que irse allí, y un periódico, pedías un periódico, la fecha tal, y te dedicabas a fichar, empezabas a fichar. Estaba yo fichando lo ocurrido con los bandoleros de la Axarquía. Frasco Antonio, del cual me hablaba mucho mi abuela, había sido muerto a pocos metros de mi casa, en lo que es en la calle de las Monjas, en lo que hoy es la Gramola, la casa de la familia Pérez Almeida. Bueno, pues estaba yo viendo la repercusión aquel año, en 1886, fue cuando se hizo la extinción de la partida de bandoleros. La muerte de Melgares, la muerte de Frasco Antonio, después la de Luis Muñoz, el Visco del Borges. Es decir, estaba estudiando esto y miren ustedes, de pronto llego al 19 de abril y me encuentro un titular en primera página del periódico. El obispo de Madrid asesinado por un sacerdote de Vélez Málaga. Bueno, pues ustedes imagínense el impacto. Y para colmo, pone debajo, Cayetano Galeote Cotilla, narices, el cura Galeote. A partir de entonces, claro, yo estaba a la mediación del libro de los bandoleros, había que terminarlo, pero a partir de entonces empecé a fichar doble. Yo iba fichando toda la información de los bandoleros y toda la información del cura Galeote. Eso me ha permitido que 20 años después, cuando he podido, porque estas cosas se van completando y luego se va buscando el tiempo y el momento, cuando me he puesto con mis fichas de lo que yo había copiado, he tenido la suerte de que ahora ya, toda esa prensa está digitalizada y cuando tenía alguna duda de algo que había escrito con prisa y no lo tenía muy claro, me iba a internet, me entraba en el archivo de Díaz Escobar, en el periódico tal, del día tal, en la página tal, y lo veía y lo comprobaba. En fin, que poco a poco pues me puse a adentrarme en el interior con un objetivo evidente. Tenía un objetivo irremediable. Yo quería saber por qué el cura había matado al obispo. Claro, es que era muy duro, es que don Juan Barranquero me dejó descolocado. Bueno, a poco que iba adentrándome, llegué a la conclusión clara, evidentemente, de que don Juan Barranquero no tenía nada que ver lo que él había dicho con lo que había pasado. Pertenecía a uno de los muchos bulos que en aquel momento corrieron por el país. Toda la prensa nacional, gran parte de la europea y por supuesto la de Málaga a tope y la de Madrid a tope, daban informaciones no solamente de los hechos, sino de todos los comentarios, de todo el ambiente que había creado alrededor. Para muchos era un crimen organizado por las fuerzas anarquistas para atacar al poder establecido, y para otros era un crimen de los republicanos. Para colmo, las cartas él las publica luego el periódico El Progreso, que era el órgano oficial del Partido Republicano. Para otros es que era una trama masónica. Para colmo luego se ve que Galeote era masón de grado 9, pero vamos, todo esto lo único que habría frentes cada vez más interesantes para ir entrando en el tema. Todas estas cosas llegan al final a la conclusión de qué es lo que ocurre. Miren ustedes, les voy a resumir en 3 minutos
la conclusión después de muchos años viendo toda la documentación, todos los hechos y tal. ¿Por qué mató el cura Galeote al obispo? Miren, el cura Galeote se quedó huérfano siendo un niño muy pequeño. Él vivía en la calle Cruz Verde, precisamente donde vivía don Juan Barranquero. Allí su padre tenía un tejar. Cuando en 1853 se hace la gran reforma de San Juan, el padre es el que surte todos los materiales de la reforma del templo de San Juan, que además lo paga o consigue el dinero un ministro beleño, don Federico Baell, que entonces era ministro de Gracia y Justicia. Ejemplo magnífico para la política española, porque fue un ministro al que se le propone en un momento determinado una pequeña corruptela, le dijo, miren ustedes, un ministro de justicia es el último para ser injusto. Pidió su dimisión y se fue. O sea, algo espectacular. El rey lo nombró de inmediato consejero de Estado. Bueno, don Federico Baell había conseguido un dinero para que se hiciera aquella obra en San Juan y durante los meses de la obra este niño fue el que el padre encargó de que estuviera pendiente, mediando en la obra que se estaba haciendo y los materiales del tejar que se iban produciendo. El niño estaba pendiente, necesitamos tanto de esto, hay que no sé qué os falta aquí. Eso dio lugar, entre otras cosas, a que el cura de San Juan, que no era Juan Miguel González Rubio, que lo veo aquí, pero el cura de San Juan de aquel momento empezó a ver, oye, este niño es un niño interesante, oye, este es un tío apañado y el más cumplidor y es serio y tal, y le propone llevárselo al seminario, cosa que le resultó bastante fácil porque terminada aquella obra, aquel cura de San Juan fue nombrado director del seminario. Bueno, pero ¿cuál es la idea que quiero decirles? Miren ustedes, ese niño creció educado por su padre, no por su madre. Tuvo la mala suerte de que se quedó sin su madre muy pequeñito. Las madres son las que educan a los hijos fundamentalmente, o al menos hasta aquel momento, en lo que es el bien, lo que es el mal, lo que hay que cuidar, y le dan un trato amoroso en el crecimiento de los niños que aquel niño no tuvo. Aquel niño tuvo desde el principio solamente un concepto permanente y machacón. Tienes que ser una persona respetable. Tu honor es lo más importante. Tienes que cuidar tu honor, porque tu honor le afecta a ti y a tu familia. El honor es la clave de nuestra vida. Este niño creció, bueno, poco ya después del juicio y todo eso, todavía él decía, qué pena el disgusto que le he dado a mi padre. O sea, es que realmente él tenía un concepto, él llegó a la conclusión de que el honor es más importante que la vida. ¿Y qué ocurre? Pues que llega un momento en que él, que por cierto era un poco sordo, yo he tenido un familiar con sordera, y es verdad que la sordera nos vuelve suspicaces. No entendemos bien todas las conversaciones, interpretamos mal algo que se dice y llega a tener un conflicto con otro sacerdote allí en Madrid. El conflicto llega a mayores porque el enfrentamiento y tal, y piden que el obispo intervenga y tome partido y decida pues, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Él se siente maltratado por el obispo, cree que se ha ofendido su honor. Él todo lo que hace es pedirle al obispo una y otra vez que restituya su honor, que él ha procedido bien, que no puede quedar en mal lugar el honor de su familia, y llega a una conclusión que hoy, claro, esto es tan discutible, pero él dice, si yo puedo matar por defender mi vida, yo puedo matar en defensa propia, ¿no? ¿Por qué no puedo matar para defender mi honor, que es más importante de mi vida? Miren ustedes, por esto mató el cura Galeote al obispo de Madrid. No fue por otra historia, no hubo otros temas.
Esa es la historia. ¿Que estaba loco o no estaba loco? Bueno, el tribunal dijo que no estaba loco. Se recurrió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo dijo que no estaba loco. Y yo, después de todos los años que ha pasado, todo lo que he leído y todo lo que he visto, puedo decirles que, bueno, tenía manía, que no estaba muy normal, pero ¿quién de nosotros está normal? O sea, al final, el final del proceso, cuando ya lo declaran definitivamente para ejecutarlo y tal, que la Iglesia no quiere de ninguna de las maneras que se le mate, que se le ejecute, la Iglesia interviene con un argumento muy curioso. Coge a la Academia de la Medicina Española, le pide ayuda para que lo estudien, como proceso dilatorio, como tal y cual. Galeote es maltratado en todo el proceso carcelario, porque él era una persona rara, no estaba de acuerdo, no quería comer muchas cosas porque decía que lo podían envenenar. En fin, este hombre estaba ofuscado, enfadado, maltratado, mal alimentado. ¿Y qué ocurre? Pues que poco a poco pues, se va trastornando. El informe que hace la Academia final, que es el que le salva la vida, es: no sabemos si en el momento del crimen estaba loco, vamos, no emplean la palabra loco, lo digo para... pero ahora lo está, no puede ser ejecutado. Lo llevan al manicomio de Santa Elena, de Leganés, y allí pasa el resto de su vida hasta que en 1922 murió. 1922 murió, que por cierto, el informe médico de la defunción de Galeote se ha perdido. O sea, es que todo esto hay una cantidad de historias sorprendentes, una cosa de este tipo. Piensen ustedes que la repercusión que hubo en el país fue enorme. La psiquiatría, que entonces todavía estaba en ciernes y que no estaba organizada, ni la psiquiatría se configuró como una disciplina médica importante a partir de Galeote. La introducción del parámetro psíquico en los juicios fue consecuencia del juicio de Galeote. La repercusión fue enorme. Pero claro, una serie de aditamentos laterales que... Les voy a contar una anécdota que puede ser mi amigo Pepe Serralo, familiar, al que quiero y admiro mucho, le va a llamar mucho la atención. Y es que, miren ustedes, Galeote se llega a decir que era masón, y efectivamente aparece en algunos listados masones y tal. El médico frenópata, los antecesores de los psiquiatras, que lo defiende, fundamentalmente son tres los que hacen todos los estudios, pero el que dirige todo esto, este médico, que además era catedrático de la Complutense, es decir, que se descubre años después que era el gran maestre del Gran Oriente Español, la máxima autoridad de la masonería en España. Quiere decir que todo esto pues genera una serie de elementos de atractivo para la historia que bueno, que lo que ha dicho Andrés, mi querido amigo Andrés, y es que la realidad supera la ficción. Es verdad que es algo realmente curioso. Yo creo que por aquello de ser razonables y no cansarles mucho, yo voy a cortar ya, salvo que ustedes quieran preguntar alguna cosa, quieran comentar algo, y aquí estamos con sumo gusto. Que iba a contar antes. Ah, sí. Bien, la anécdota que contaba Pepe Méndez, que además casi todo el mundo recordará porque era una anécdota muy divertida. Él decía, cuando el juicio del cura Galeote, mandaron a un médico a Vélez a estudiar la familia de Galeote para ver si estaba loco, si no estaba loco y tal. Que vino el médico es verdad, ¿eh? Eso entonces no se sabía. Yo
Y es verdad, yo tengo hasta el informe del médico. Pero la anécdota que él cuenta es que llegado a Vélez, entra al amanecer y entra por la zona donde está el Parque de Andalucía, y allí en un edificio ve a un hombre en calzones blancos, en paños menores, en lo alto del tejado, y estaba alrededor de unas palomas allí haciéndole ¡buh! ¡buh! Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué cosa más rara? Claro, allí era difícil saber la afición que hay en Vélez al palomuchón veleño, que hay hasta una asociación, una gran peña. Nuestro amigo Siriaco Reyero ha sido presidente mucho tiempo, y a lo mejor hasta lo sigue siendo. Pero él se quedó sorprendido, pero sigue andando, y cuando llega a la altura de lo que es la Plaza de las Carmelitas, se encuentra a un hombre que estaba allí con un pájaro que lo tenía atado a una patita y que lo tenía en una varilla, en una caña. Claro, este hombre no había visto nunca lo de un cimbé. Lo de, claro, los andaluces sabemos, para la caza de pájaros con... Bueno, y estaba así, ¡pum!, lo echaba a volar y el pájaro estaba, y lo echaba a volar. Y se acerca y le dice, oiga, ¿qué está usted haciendo? Digo, estoy enseñando al pájaro a agarrarse a la varilla. Hombre, el pájaro a agarrarse a la varilla. Bueno, y sigue andando, ya lleva el hombre un poco mosca. Y cuando llega a la Plaza de la Constitución, delante de la iglesia de San Juan, que desde allí se ve perfectamente la fortaleza, los veleños saben que durante muchísimos años, yo de niño lo he visto infinidad de veces, cuando llega la primavera, los vencejos, estos pájaros que revuelan el castillo en tanta abundancia, los muchachos veleños cogen unas cañas, le ponen un hilo, y en el hilo le hacen una lazada con una pajita, y allí ponen una pluma. Lo ponen a volar, y los pájaros se acercan, ven la pluma, van a por ella, se enganchan en el lazo y quedan presos. Un modo de pillar pájaros. Claro, el hombre llega y ve allí en el filo del castillo un montón de muchachos, ya hombres con unas cañas aquí puestas, y pregunta, oiga, aquellos señores, ¿qué están haciendo? Dice,